¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos a 26 Global, el último programa del año. La verdad que, bueno, es un placer, ya nos vamos a despedir formalmente, pero quiero arrancar porque tenemos muchísima información para compartir. Todos nos preguntamos, ¿qué va a pasar el año 2026? ¿Qué puede pasar? Bueno, claramente muchas de las situaciones que hemos vivido en el 2025 no se solucionan por arte de magia. No hay nadie que las pueda arreglar en 24 horas, como alguna vez dijo el presidente Trump, de la guerra en Ucrania, aunque parece estar haciendo lo imposible para solucionar ese conflicto, pero sabemos que muchas cosas se van a arrastrar. Se van a arrastrar y quizás hasta se profundicen. Y también algunas situaciones que están en sus etapas iniciales, quizás durante el 2026 alguien apriete el acelerador, o más que el acelerador, el botón de los misiles, por ejemplo, con lo que tiene que ver con nuestra región. Ojalá, por supuesto, que no, pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los temas más importantes de este año 2025 y cuál es la proyección hacia el año 2026? Compartimos este informe especial. 2025 termina con una sensación de vértigo. Conflictos bélicos de repercusiones mundiales, crisis económicas y sociales profundas. Un planeta inmerso en una crisis climática y una competencia tecnológica que avanza más rápido que la política. Con ese telón de fondo, los analistas miran 2026 como un año bisagra, atravesado por tres ejes: el giro de la política exterior de los Estados Unidos, la escalada de tensiones entre potencias en distintos teatros de operaciones y la pregunta incómoda sobre si la inteligencia artificial va a transformar las economías o inflar otra burbuja. En Washington, la marca del segundo mandato de Donald Trump ya quedó asociada a la disrupción. Decisiones tempranas que reordenaron la burocracia y un endurecimiento comercial que también golpeó a aliados. El 2025 funcionó como un año de sacudidas que todavía nos siguen estremeciendo. So President Trump's foreign policy in 2025 has been characterized by a year of disruption. And this was evident from the very early days of his presidency when he dismantled the United States main development agency, USAID. And it carried forward through all manner of policy. We saw April 2nd, so-called Liberation Day, in which the president levied historically high tariffs, not just on U.S. competitors, but also on allies and partners, and inaugurated a roller coaster trade war that continues even to this day. De cara a 2026, el primer gran test puede ser no necesariamente estar en Europa o Asia, sino el Caribe y América Latina. ¿Qué hará Washington con el despliegue militar acumulado en la región y si esa presión termina en una acción directa contra Venezuela? En ese tablero, Trump dejó la puerta abierta a todo, incluso a tropas en tierra, mientras que Nicolás Maduro busca permanentemente bajar el tono y llamar a la paz. ¿Puede haber una guerra en nuestra región? ¿Será Venezuela invadida por Trump? Trump no lo negó. I don't rule out that. I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela. They dumped hundreds of thousands of people into our country. La clave de 2026 también pasa por otra pregunta: si estalla una crisis que obliga a Estados Unidos a actuar en defensa de sus aliados, ¿cómo responderá la Casa Blanca? El interrogante se vuelve más sensible en un contexto de tensiones con Rusia y de incidentes o presiones crecientes en el Indo-Pacífico, donde aparecen Taiwán, Japón y Filipinas como escenarios posibles. The question for 2026 and beyond is there going to be a crisis where the United States is called upon to actually act on its Article 5 responsibilities to defend its allies? And what does it do if that happens? So that could look like stepped up Russian incursions into NATO territory. That could look like Chinese action or aggression against Japan, for example, or even the Philippines. And that will really call the question of to what extent does the United States under President Trump still live up to its treaty obligations? Durante 2025, mientras Washington insistía con su América primero, la agenda internacional siguió cargándose de conflictos simultáneos. Pero el patrón es más profundo que un conjunto de crisis aisladas. Es el cierre de una etapa de relativa estabilidad y el regreso a una era de guerras más frecuentes y más largas, con potencias disputando áreas de influencia. La inseguridad global pasó al centro de la escena, más guerras abiertas, más frentes activos y una sensación de conflicto permanente.
Los analistas advierten que no se trata de episodios aislados, sino de un cambio de ciclo que se arrastra desde la primavera árabe, cuando comenzó a revertirse la etapa de relativa paz que había caracterizado al mundo desde los años 80, con menos guerras, menos víctimas y conflictos más breves. Detrás de este escenario, Estados Unidos pierde peso relativo y asume cada vez menos el rol del garante del orden internacional. También se erosionan los mecanismos que sostenían los procesos de paz, en gran medida articulados a través de la ONU. Tal vez lo más inquietante para el 2026 sea el pasaje de guerras locales hacia fricciones más directas entre grandes potencias, con una remilitarización y un clima de choques posibles en varios frentes. And then lastly, I think what you can see is the very worrying trend, which is all of this is starting to bring the major powers into more direct confrontation. More and more talk we hear about the possibility of a European-Russia war. Just this week, we've had the Secretary General of NATO saying that there's a high possibility that in the next 4 to 5 years of a direct conflict. The US-China conflict, I mean, it's continuing militarization of these key regions. So this is the really sort of worrying movement now, I think, that we see playing out in different regional theaters, but also at the global level. En ese escenario, China aparece como el otro gran vector de incertidumbre. Pekín terminó 2025 relativamente satisfecho con cómo administró el primer año del segundo mandato de Trump. Resistió presiones, sostuvo posiciones y evitó daños estratégicos mayores. Pero 2026 puede tensarse por otro lado. El vínculo China-Japón, cargado de sensibilidad histórica y emocional y reactivado por disputas en torno a Taiwán. Si China no busca bajar ese voltaje, el costo puede ser económico y el riesgo de incidentes más alto. At the moment, I would pay a fair bit of attention to the China-Japan relationship. I think the Chinese government really do need to find ways to ease tensions with Japan, because China-Japan relationship is inherently a very emotional one in China anyway, even without the recent dispute with the Prime Minister over Taiwan. Chinese populations have been brought up with a diet of anti-Japanese sentiments, with wartime China-Japan, Japanese atrocities in China being constantly replayed on this TV screen, getting people very emotional about Japan. So if the Chinese government does not ease that tension, the relationship is going to get very much more difficult. And the economic consequences will be there. And the risk of something happening is much higher. Otro desafío para el 2026 es el clima. 2025 fue un año devastador. Incendios, olas de calor letales, inundaciones, un huracán de categoría 5 con impacto severo y una cumbre climática que no logró los objetivos deseados. El 2026 combina dos frases que se repiten entre científicos: adaptación para reducir daños, pero también reducción de emisiones. Yeah, so as long as we keep burning fossil fuels, oil, gas, and coal, these extreme weather events will become worse, both more intense and more frequent. And so the good news is that in 2026, if we adapt more, if we implement more adaptive measures, prepare better, we can avoid some of these impacts. But it's also necessary to reduce emissions to make sure that these events don't become worse, because there are also limits to adaptation. So I think also we experienced events where there were signs that no matter how prepared you are, it's really hard to avoid some of these negative impacts. El 2026 que dibujan los analistas de todo el mundo incluyen también a la inteligencia artificial en todos los órdenes de nuestra vida y enfrenta a un escenario de contrastes. Por un lado, sigue atrayendo inversiones récord y empujando a los mercados, pero crecen las dudas sobre su uso real y su rentabilidad. Tras un 2025 con señales de estancamiento en la adopción empresarial, el gran interrogante es si la inteligencia artificial logrará generar aplicaciones concretas que justifiquen el capital invertido, o si el sector, presionado por la fuerte competencia de modelos abiertos desarrollados en China,
reducirá los retornos y pinchará la burbuja. Un 2026 que sin duda no será un año de una sola historia, sino de varias tensiones simultáneas. Bueno, hay muchas cosas que ya están de base. No hay que adivinar mucho qué es lo que va a pasar el año que viene. Y escuchábamos a los analistas, la verdad que es un año que va a venir bien movido. Y entre los temas que no se están resolviendo ahora y se están hablando, y esta imagen tiene que ver con un soldado ruso, o varios, y la central nuclear de Zaporilla, una de las centrales más importantes del mundo, hoy está prácticamente detenida, es, bueno, ¿qué va a pasar si hay algún acuerdo entre Ucrania y Rusia? ¿Qué va a pasar con esa central nuclear, que es clave, no solamente por su uso, sino por su parada? Está totalmente sin funcionar, y todo eso requiere un mantenimiento que no tiene, y estamos jugando con la posibilidad de un accidente. Zaporilla, clave en las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. La central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, se convirtió en uno de los puntos más sensibles y peligrosos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ubicada en la ciudad de Enrodar, a orillas del río Dnieper, la planta está bajo control ruso desde marzo del 2022, pero sigue siendo reconocida internacionalmente como territorio ucraniano. Con una capacidad instalada cercana a los 6 gigavatios, la central fue durante años una pieza clave del sistema energético de Ucrania. Construida en época soviética, atravesó luego un profundo proceso de modernización que la transformó en una instalación muy distinta a la original. Sin embargo, desde el inicio de la ocupación rusa, su funcionamiento quedó prácticamente paralizado. Tras la toma del complejo, 5 de sus 6 reactores fueron apagados y el último dejó de producir electricidad en septiembre del 2022. Desde entonces, todos permanecen en lo que Rusia denomina apagado en frío. Aún así, el riesgo persiste. La planta necesita suministro eléctrico constante para refrigerar los reactores y las piletas de combustible usado, lo que la vuelve vulnerable cada vez que se interrumpen las líneas de alta tensión. En los últimos 4 años, esas líneas se cortaron al menos 11 veces a causa de los combates, obligando a recurrir a generadores diésel de emergencia. Técnicos y expertos advierten que el desgaste de los equipos sin mantenimiento adecuado y en un contexto militarizado es inevitable y acumulativo. Otro factor crítico es el agua. La central dependía de un embalse cercano para su sistema de refrigeración, pero la destrucción de la represa en el 2023 por parte de Rusia dejó al descubierto un escenario inédito, una central nuclear de este tamaño operando sin una fuente principal de enfriamiento. El nivel del estanque interno de la planta cayó a más de 3 metros y sigue descendiendo, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento. En paralelo, Moscú dejó en claro que considera a la planta un activo estratégico. Rusia anunció su intención de conectarla a su propia red eléctrica, aunque para hacerlo debe construir nuevas líneas de alta tensión y desconectarla por completo del sistema ucraniano. Un proceso largo, técnicamente complejo y cargado de riesgos. And for them, the Zaporizhzhia nuclear plant is a potential huge source of electricity, which can cover a lot of problem for Moscow regime in the European part of countries. That's why they are so hardly fight for this station. It's not even military purpose. They really want the station in energy system. El futuro de la central también aparece como uno de los nudos más complejos en los intentos de negociación para poner fin a la guerra. En el marco de iniciativas diplomáticas impulsadas por Estados Unidos, se llegó a mencionar la posibilidad de una gestión conjunta del complejo, con participación estadounidense, rusa y ucraniana. Pero especialistas advierten que esa idea choca con obstáculos técnicos casi insalvables. ¿Quién operaría los reactores?
¿Quién garantizaría la seguridad nuclear y, sobre todo, quién se haría cargo de restaurar el sistema de refrigeración sin el embalse destruido? Incluso en el escenario de una eventual recuperación del control de parte de Ucrania, la puesta en marcha de la planta llevaría años. Primero, habría que evaluar el estado real de los equipos tras años sin mantenimiento adecuado. Luego, reconstruir al menos una parte, la infraestructura hídrica necesaria para garantizar un funcionamiento seguro. When diplomats talk to diplomats or businessmen to businessmen without engineers, security people, and people who, nuclear security, I mean, and people who is in charge and know how to operate the real nuclear asset, people try to generate very strange ideas, which is very hard to prove in reality. And I really can't imagine how it can be technically under joint operations. As example, very simple example, no artificial lake. Who will do what? Who will restore cooling? Who will operate first reactor which will be restored to operation? All that stuff. It's a so long line of questions, so I don't believe in this scenario at all. In this case, I think the Zaporizhzhia nuclear plant will be, let's say, the most expensive monument to nuclear energy in mankind history. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica mantiene una presencia limitada en el lugar, intentando monitorear la situación en medio de un contexto altamente inestable. Hoy la central nuclear de Zaporizhzhia permanece en silencio, rodeada de banderas rusas y líneas eléctricas dañadas. Pero lejos de ser un problema resuelto, se transformó en un símbolo del riesgo permanente que atraviesa la guerra. Una instalación nuclear diseñada para producir energía, convertida en una amenaza latente, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá del frente de batalla. Bueno, en estas últimas horas, si seguimos en el terreno, hubo un comentario del primer ministro polaco, donde supuestamente el presidente Zelensky habló con el presidente Trump sobre las garantías para un acuerdo. Bueno, ese acuerdo incluiría, y esto hay que ver si es así, la entrada de tropas de los Estados Unidos a Ucrania si hay algún acuerdo. Cese al fuego, como siempre digo, pónganle el título que quieran, pero bueno, es una novedad interesante y esto llevó al primer ministro polaco a decir, bueno, vislumbro la posibilidad de un acuerdo. Lo escuchamos. Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko. Ale to jest ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100% pewności. To, co jest kluczowym efektem ostatnich dni, to amerykańska deklaracja i to jest oczywiście coś nowego, niektórzy nawet byli zaskoczeni. Amerykańska deklaracja o gotowości uczestniczenia Stanów Zjednoczonych w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawarciu pokoju włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, na przykład na granicy czy na linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją. Te dość jednoznaczne deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku, ale to daje nadzieję na zakończenie tych rozmów sukcesem. Konieczne z jego punktu widzenia, co zrozumiałe. Pero la pregunta es, ¿se mantiene esto en el tiempo? Y ya les diría que empieza a apagarse esa luz al final del túnel porque los Oreshnik, estos misiles con capacidad nuclear, fueron llevados a Bielorrusia. Y esto como consecuencia de lo que el Kremlin dice es un ataque por parte de los ucranianos, yo se los comentaba ayer, a una de las residencias oficiales del presidente Vladimir Putin. Ucrania dice, nosotros no hicimos eso, no hay tal ataque. De hecho, invitamos a las potencias que tienen el poder de verificarlo,
que no existe tal ataque. Bueno, a partir de ese supuesto ataque ucraniano, los rusos dicen vamos a endurecer todas nuestras negociaciones con Ucrania, con lo cual la pregunta ¿es factible la presencia de soldados estadounidenses en un eventual acuerdo? Bueno, esos soldados eventualmente deberían ir con tropas europeas. Ya sabemos que todo esto los rusos han dicho que no. Pero la imagen tiene que ver con esto último que está pasando, con ese misil que yo les mostraba. El himno ruso, el izamiento de una bandera, y Bielorrusia, que fue un país clave en la invasión del 2022, porque parte de las tropas rusas entraron por Bielorrusia a Ucrania, mucho más cerca de Kiev. Y lo que están viendo ahí es lo que el Ministerio de Defensa está permitiendo que veamos, que es el traslado de estos misiles con capacidad nuclear muy poderosos a Bielorrusia. Y la pregunta es, si están en Bielorrusia, ¿podrían ser utilizados contra Ucrania? Bueno, si alguna vez Bielorrusia fue parte de la invasión, nadie lo descarta. Bueno, ahí toda la puesta en escena y una imagen que contradice por lo menos lo que se habló en la Florida entre Trump y Zelensky. Приказываю на боевое дежурство заступить. Si usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillante, Antoniazzi compra a precio internacional y por eso duplica el valor del oro. Está en Avenida Alvear, 1539, Antoniazzi, mi joyero de confianza. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi, mis joyeros de confianza. Avenida Alvear, 1539. Antoniazzi Joyeros. Y la ola del verano la rompe en Pilar y el lugar donde empieza todo es en la Agencia del Triángulo, tu punto directo para viajar en ruta atlántica, comprar tus pasajes a la costa atlántica y el norte argentino, más fácil, más cerca y sin vueltas. Ruta atlántica, porque viajar hace bien. Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, y hablábamos al comienzo del programa, escuchábamos un poco qué es lo que puede pasar en este 2026 y a los futuros conflictos se suman los que no se han resuelto, ¿no? Yo alguna vez les hablaba, digo, ¿se resuelve la crisis en torno al desarrollo nuclear de Irán con la supuesta destrucción de sus centrales nucleares? No. Posiblemente incluso esa supuesta solución genere una situación aún peor, y es Irán sí queriendo fabricar la bomba nuclear. Bueno, en estas últimas horas la imagen que van a ver es la que se ha dado a conocer en su momento de la destrucción de las centrales nucleares, el ataque con misiles por parte de Irán como respuesta al ataque de Israel. Bueno, la guerra que vimos, y la pregunta es, ¿esto vuelve o puede volver a repetirse? Mientras escuchamos el ambiente de los misiles, las sirenas, la luz oscura que de golpe se ilumina con esas imágenes. Bueno, pero ahora, si les parece, vamos a escuchar al presidente Trump cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un enfrentamiento, un nuevo enfrentamiento. Se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ¿se acuerdan? También en la Florida, y le preguntaron al presidente Trump si Irán sigue con su desarrollo nuclear, si puede haber una salida militar. Y esto decía el presidente Trump. Don't forget, we made the plan possible by taking out Iran. And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that buildup. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going,
what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. After what you know from the intelligence, how close are we to another war with Iran? Well, I don't want to say that, but Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences will be very powerful. Mr. President, is the United States currently open to engaging in bilateral discussions with Tehran? We're hearing reports from numerous countries that there may be some discussions. Is that something you would support, or something that is I would. You Sure. would support that? I would, yes. Right now. Iran has been greatly reduced in power, prestige. I don't want to use the word humiliation because, they're trying to build up again. But we can't let them build up because if they build up, there can't be peace. Bueno, y contarles que en Irán hay una situación económica muy dura con hiperinflación y es el tercer día de protestas de los comerciantes, de gente que se está quejando en las calles, incluso ahora los estudiantes sumándose a esas protestas y un ministro del Interior diciendo, bueno, a su propio gobierno, escuchemos a la gente, ¿no? La gente quejándose ya en Irán y veremos cómo eso se va desarrollando. Les contábamos ayer, vemos esta imagen y tiene que ver con lo que está pasando, ya terminó por una cuestión de usos horarios, son los misiles, diré cuando quieras vemos la imagen, los misiles que China lanzó hoy cerca de las aguas de Taiwán. Segundo ejercicio con buques, aviones, misiles, con una situación de escala realmente muy peligrosa. Y claramente sí puede ser uno de los grandes temas del 2026. Así que atención, nuevo escenario que se abre con una China dispuesta a ir a la guerra si es necesario, lo han dicho en más de una oportunidad. Bueno, veremos qué pasa. Escuchábamos al comienzo del programa a analistas muy serios hablando sobre su visión de este 2025-2026. Los chamanes peruanos son muy conocidos a nivel internacional y también hacen una interpretación de lo que ellos creen va a pasar en este 2026. Tenemos un problema tan grande que se va a empeorar el año 2026. Sí o sí, está confirmado de que Estados Unidos va a invadir a Venezuela. Hemos podido visualizar en nuestras mesas, en nuestros ritos y en nuestras ofrendas, hemos podido ver que Estados Unidos con Venezuela van a seguir los conflictos. Van a seguir los conflictos porque el señor Donald Trump, como de lugar, quiere derrotar al señor Maduro. Y vemos que el señor Maduro va a salir huyendo entre el año 2026 de Venezuela, porque el mismo pueblo, el mismo Estado venezolano es el que se va a levantar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Las reuniones de Ucrania con Rusia van a entrar en un buen acuerdo porque este 2026 creo que van a levantar la bandera de la paz porque Putin no quiere una tercera guerra mundial. Yo veo que van a adentrar en un acuerdo, van a adentrar y van a firmar la bandera de la paz, se van a darse la mano.
Bueno, hay que guardarlo para después ver si le pegaron o no, ¿no? Para terminar un poquito con... Bueno, hay que ver, ¿eh? De golpe, ¿creen en los brujos ustedes? No sé si son chamanes, pero bueno, en estos brujos que predicen, bueno, habrá que ver. Unos consejos y continuamos. Se vienen las lluvias y otra vez las goteras. Ponele caucho goma de Liquitech, el creador de caucho goma, la membrana de alto espesor fabricada con neumáticos reciclados. Liquitech caucho goma vienen en 3 colores, blanco, negro y gris. Liquitech pinta, sella y dura más. ¿Probaste la membrana para piscinas Liquitech? Es mucho más que pintura, porque además de darle color a tu pileta, facilita su limpieza y dura muchísimo más. Y claro, es Liquitech. Liquitech, pinta, sella y dura más. Y si querés vender oro, relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates. Si es una alhaja, puede duplicar su precio. Está en Avenida Alvear 1572. Ricciardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Y desde mañana, 31 de diciembre, Canal 26, único canal de noticias de América Latina que va a transmitir en 4K. Desde mañana, 31 de diciembre, Canal 26, el primer canal de noticias de Latinoamérica en 4K. Bueno, llegamos al final de este año, llegamos al último programa del año. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias al enorme equipo de Canal 26, es un montón de gente que no quiero nombrar, como dicen, para no olvidarme de ninguno, pero es mucha gente talentosa y muy buena onda que hacen posible este programa. Así que la verdad que para mí es un lujo hacerlo y hacerles compañía. Así que muchísimas gracias, todo lo mejor para cada uno de ustedes en este 2026 y nos vemos el año que viene.